La Primera Guerra Mundial es uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX. Si bien la Segunda Guerra Mundial fue de mayores magnitudes, para la época de la Primera nunca se había visto un acontecimiento de estas características, algo que no pasó en la Segunda porque ya existía la Primera que había sentado las bases para la Segunda. Entonces la Primera es la Segunda, pero la Segunda... No entiendo, profe. La Primera Guerra Mundial, o Gran Guerra como se la conoció en su momento, se extiende entre 1914 y 1918 y es uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX, ya que en esa época nunca se había vivido un enfrentamiento de estas características. En este primer video vamos a analizar las principales causas que nos llevan a que el mundo se enfrentara en una guerra que no tenía precedentes. La mayoría de las causas de la Primera Guerra Mundial se remontan al siglo XIX. Una de las más relevantes de estas causas es la expansión imperial europea o simplemente... Entendemos por imperialismo al fenómeno que se da entre mediados del siglo XIX y 1914, en el cual los principales países industriales europeos conquistaron y se repartieron el mundo, en especial los territorios de Asia y de África. Los países europeos buscaban controlar nuevos territorios por varios motivos. Por un lado, era necesario contar con territorios de los cuales extraer materias primas a bajos costos. Por otro lado, también era importante encontrar nuevos mercados para posicionar los bienes industriales que se producían en Europa, que vale aclarar, se encontraba en una grave crisis económica desde el año 1873. Por último, también era muy importante la posición de puntos estratégicos para controlar las rutas comerciales y eventuales enclaves de guerra. De esta forma, se buscaba mantener el progreso económico que se había iniciado con la Segunda Revolución Industrial. Además de esto, el imperialismo encontraba su justificación ideológica en el darwinismo social, una idea que se basaba en la teoría de la evolución de Darwin y que planteaba que en el mundo existía una raza humana superior o más evolucionada, que era la europea, y un conjunto de razas inferiores o más atrasadas, que eran todas las poblaciones no europeas. Esta idea generó que los europeos sintieran la obligación o la necesidad de llevar su cultura y su civilización al resto del mundo al que consideraban atrasado. El principal imperio colonial del siglo XIX fue el inglés, que comprendía la India, Canadá, Australia, territorios en Asia y en África. Pero además de este, también existían otros grandes imperios coloniales, como fue el caso del francés, que se expandió sobre todo en África, el portugués, el holandés, entre otros. El problema que tuvo esta expansión para los europeos fue que comenzaron a surgir conflictos entre las mismas potencias, que luchaban o competían por la posesión de las colonias. Para solucionar esto, los representantes de los principales países industriales se reunieron en el año 1884 en la Conferencia de Berlín, con el objetivo de realizar un reparto definitivo del África. De esta forma, las principales potencias como Inglaterra, Francia o Portugal mantuvieron sus colonias, y países que no tenían territorios en África, como Italia o Alemania, que acababan de completar sus unificaciones, recibieron nuevas colonias. Ahora bien, a pesar de esto, las tensiones entre las naciones no disminuyeron, y todas comenzaron a prepararse para una guerra. Uno de los síntomas que nos muestra que un enfrentamiento se aproximaba es lo que se conoce como la carrera armamentista. Esto quiere decir que utilizando los avances tecnológicos de la Segunda Revolución Industrial, las potencias duplicaron su gasto en armamentos y se dio una carrera o una competencia en la cual los países industriales buscaban tener más y mejores armas que sus vecinos. Teniendo en cuenta la competencia imperialista y la carrera armamentista, las principales naciones comenzaron a formar lo que se denomina un sistema de alianzas. Esto quiere decir que se firmaban pactos en los cuales se establecía que si una nación era atacada, su aliado debería acudir en su defensa. Se fueron formando así los dos bandos de la Primera Guerra Mundial. En 1879, el Imperio Alemán se alió con el Imperio Austrohúngaro y luego con Italia para formar la Triple Alianza. Frente a esto, el zar ruso, temeroso de lo que esa alianza podía significar, se alió con Inglaterra y con Francia, surgiendo en 1907 la Triple Entente. Hay que tener en cuenta que estas alianzas variaron al comenzar el conflicto, pero eso lo vamos a ver en el próximo video. Por último, otra de las causas de la Primera Guerra Mundial fue el nacionalismo. El nacionalismo es la ideología que busca exaltar los valores propios de una nación, como las costumbres, la tradición o el lenguaje.
Algunos nacionalistas, como los eslavos de la zona de los Balcanes, buscaban que sus naciones se independizaran del control de grandes imperios como el otomano o el austríaco. Otros nacionalistas, como los alemanes antes de la unificación de 1871, buscaban unificar sus territorios dentro de una gran nación. Lo que sucedió en este periodo es que los nacionalistas más extremistas comenzaron a considerar a sus naciones como superiores al resto y a todas las otras naciones como enemigos. Esto, obviamente, contribuyó a aumentar la tensión entre las potencias europeas. A esta época, que se da entre fines del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial, se la conoce como la paz armada, porque si bien existía una supuesta tranquilidad, todas las naciones se estaban preparando para un enfrentamiento armado de grandes magnitudes. A modo de resumen, los principales factores que transforman a este periodo en una paz armada y que nos van a llevar al estallido de la Primera Guerra Mundial son los siguientes: la competencia imperialista, la carrera armamentista, el sistema de alianzas y los nacionalismos extremistas. Ahora sí hemos llegado al final de este video sobre las causas de la Primera Guerra Mundial. Si se quieren enterar más sobre cómo prosigue este enfrentamiento, suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo.